tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar a platicar con justo este tema que lo denominamos un poco apocalíptico, lo llamamos el final está cerca, cierre fiscal 2022. Yo soy Gabriel Ángeles, socio fiscal de la firma Garrido Licona precisamente, y a nombre de todos los miembros de la firma les damos la cordial bienvenida a este webinar que justo tiene como objetivo platicarles temas relevantes de cara a esta época en la que nos encontramos y sobre todo temas que tenemos que anticipar ya para nuestro cierre fiscal que se viene muy importante, sobre todo en el ambiente que nos encontramos. En esta ocasión nos acompañan las damas primero, Karen Bastida, gerente de nuestra área precisamente fiscal. Buenos días, Karen. Hola Gabriel, buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan. Buenos días, Marco. Y justo Marco Chavarría, socio precisamente, colega, socio de nuestra área fiscal. Buenos días, Marco. ¿Qué tal? Muy buenos días, Karen. Muy buenos días, Gabriel. Y a todo el Yo público que nos acompaña. creo que ya nos vieron gesticulando un poco cuando comenzábamos, pero bueno, ya ahora con sonido y en vivo y a todo color estamos acompañándonos. Pero bueno, vayamos arrancando. El tema del cierre fiscal, precisamente para este ejercicio, se ve en medio de situaciones que han sido muy particulares. Recordemos que vamos saliendo de la pandemia, un poco el tema de la ralentización de la economía, el impacto que esto tuvo, pero también en 2022 tuvo ya un pequeño despunte. Sin embargo, probablemente para 2023 esta ralentización se nos vuelva a presentar. Incluso muchos analistas financieros ya están mencionando y están anticipando posibles escenarios de recesión económica. Este es un marco muy macro que todos conocemos, que todos hemos estado viendo y que precisamente en esta época se viene más a la luz. ¿Por qué? Porque todos dentro de las organizaciones lo que buscan es precisamente anticipar cualquier situación adversa. Y bueno, particularmente en el caso fiscal, pues no nos podemos quedar cortos. Básicamente, lo que nos vamos a enfrentar al cierre de este ejercicio es con un ambiente, yo les diría, igual o hasta más hostil que el ambiente económico. ¿Por qué? Pues porque precisamente estamos en la recta final de un sexenio que busca hacerse de recursos precisamente para sus proyectos y que además ha logrado implementar herramientas que le han permitido incrementar de forma muy significativa su recaudación. La realidad es que hemos visto cómo en los últimos años toda la recaudación ha venido increciendo precisamente con el uso de estas herramientas y particularmente con la incorporación de temas tecnológicos. Esto, obviamente, lo que nos pone de manifiesto y nos debe de poner muy alertas es precisamente buscar el anticiparnos, el conocer cuánto tendría que yo pagar de impuesto o en su caso, cuánto voy a tener de saldo a favor, porque también se nos puede dar, y obviamente hacer uso, echar mano de todo aquello que me permita lograr una administración eficiente de mi carga tributaria. Es por ello que precisamente el tema que traemos hoy a la mesa es ese feeling, esa sensación de elementos para que precisamente ustedes tengan herramientas con las cuales nos vayamos anticipando y precisamente lleguemos a un momento óptimo y una situación óptima dentro de las organizaciones y que les permita a ustedes una mejor administración del recurso. Este año y el siguiente, más que nunca, cash is king. Entonces, hay que cuidar el recurso. Y bueno, vamos entrando en materia. Comentábamos precisamente el tema de herramientas tecnológicas y creo que la estrella de todas estas herramientas es el CFDI. Derivado de ello, Marco, ¿qué han sido o qué resultados ha tenido el SAT o qué debemos de anticiparnos? Porque esa es la esencia de este webinar
para efectos de nuestro cierre. Sí, Gabo, fíjate que el CFDI, como bien lo mencionaste, ha sido una herramienta, de hecho yo te diría la principal herramienta para las autoridades fiscales en el tema de fiscalización. Sin embargo, esto no solo ha quedado aquí en la parte de tema de decir, oye, vamos a fiscalizar con el tema de las cartas de invitación, etcétera. Sino hoy en día lo que está buscando el SAT es totalmente una automatización y algo de lo que ha invertido pues totalmente las autoridades. En este caso, pues como ya sabemos que se ha presentado durante todo este ejercicio, en nuestros pagos provisionales hoy en día la información que se nos está reflejando es un tema de los FDIs que emitimos, y lo cual lo está considerando como los ingresos que debemos declarar. Y algo yo de los objetivos que está buscando adicionalmente el SAT es que pues esto también se replique en un momento dado para el próximo año en el tema del IVA. Y aunado a esto, el tema de la declaración anual, donde hay datos que ya totalmente se traspasan de forma automática. Entonces, el hecho de que pues tenemos que tener o estar preparados es algo crucial y que le ha funcionado a las autoridades totalmente en su tema de recaudación, que hoy día la ha aumentado de forma considerable y va a continuar, como tú bien dices, en estos temas, pues no solo buscando, sino recaudar, sino también que obviamente cumplamos con nuestras obligaciones de forma adecuada. Sí, en este caso, Marco, justo creo que le pones la sal y la pimienta a esta receta que estamos preparando hoy, es el tema de los FDIs, el cómo me están leyendo. Y justo en el tema de las declaraciones, Karen, hemos visto nuevos cambios. ¿Cuáles son esos cambios que se han incorporando particularmente en el tema de ingresos? Sí, estos cambios básicamente radican en lo que ya comentaba previamente Marco, y es que se van a ver reflejados todos estos. Por una parte vamos a tener los ingresos que vamos declarando en pagos provisionales y que esos prácticamente van directo a mi declaración anual. Entonces, si yo tengo algún error o tengo que hacer alguna modificación y no la detecto de manera oportuna, pues eso me va a implicar que no tenga reflejado en mi declaración anual de impuestos el importe correcto. Y adicionalmente hay ciertos campos que también me van a permitir incluir ingresos, pero ya son campos muy particulares. Entonces, lo que nos lleva a todo esto es que nos tenemos que regresar a presentar declaraciones complementarias de aquellos meses en donde hayamos omitido ingresos o donde tengamos que hacer modificaciones, y eso no necesariamente se va a reflejar de un día para otro, ¿no? O sea, tenemos ciertos plazos en donde estos cambios o actualizaciones se pueden ver reflejados dentro de 24 y hasta 72 horas. Sí, y ahí yo creo que agregando a lo que menciona Karen, de solo no tener todo este tema conciliado o realmente reflejado en la declaración anual, pues es muy importante que pues, no todo CFDI, que en un momento, y es algo que las autoridades de repente siento que no acaban de comprender, es un tema de que no todo CFDI emitido es un ingreso. Digo, hay muchas operaciones, o en este caso que deberíamos de estar analizando, que no debería de ser solamente el CFDI el que se me debe de acumular, sino realmente tenemos un ejemplo tan simple como la venta de un activo fijo, donde tenemos que determinar en este caso la utilidad o pérdida fiscal directamente por esta enajenación, pues realmente la autoridad pues, no tiene certeza de eso. Entonces, como lo está viendo y en un momento dado algo que tenemos que tener mucho cuidado es en el tema de la emisión directamente de todos estos FIs y hasta poner cuando es una venta, los códigos, la importancia que se vuelve a que tenemos un manejo perfecto de los FDIs. Esto, pues, obviamente, para no tener un impacto y no vayamos a tener esta situación de que nos reconozcan un ingreso que no debería de ser o que no debería, o estaríamos pagando adicionalmente ese impuesto. Y creo que ese tema puntual, Marco, lo podemos traducir en las famosas conciliaciones, de las cuales la verdad es que hemos hablado ya muchas veces en distintos foros. Y justo estas conciliaciones son las que nos pueden dar esos elementos puntuales de saber qué sí y qué no, los do's y los don'ts, Marco. Entonces, pero esto no solo se acaba en el tema de ingresos, sino también hay que voltear al segundo componente significativo de nuestra base fiscal, que son las deducciones. En este tema, ¿qué es específicamente lo que tenemos que estar observando? Mira, algo como mencionaste ahorita totalmente, es ese tema de las deducciones. Hoy en día estamos totalmente enfocados, y digo, tal vez saltando un poco, pues estamos enfocados en los ingresos,
todos enfocados en conciliar el tema de la nómina, que lo tengamos perfectamente amarrado. Sin embargo, nos olvidamos un poco de las deducciones, donde también hoy en día y por nuestra experiencia que estamos viviendo, es que las autoridades cuando llega alguna revisión o pregunta, ya no solo basta en que te diga, oye, tus ingresos, oye, tu nómina, no, también tus deducciones, y quiero que realmente me la concilies o me des, donde todas tus deducciones o todos tus registros contables deben de llevar un CFDI. Oye, pero momento, espérame, autoridad, no es tan fácil como lo mencionas. Pues tenemos algunos casos como es el costo de ventas, donde pues realmente yo tengo una compra, una compra de mi inventario, ya sea materia prima, productos terminados, y está ahí registrado. Puede ser que en 1, 2, 3 meses lo venda y en ese momento se registre en el costo. No va a ser totalmente una factura. Entonces se vuelve algo totalmente complicado y que las empresas hoy en día también han dejado pasar por este enfoque que tenemos a los ingresos y a la nómina. Y entre otras deducciones que también podríamos mencionar en un momento dado, que pues, no hay un match, como puede ser el tema del ajuste anual por inflación, o en su caso, algo que perdimos de vista y que te diría que, pues yo recuerdo hace muchísimos años, ¿no? Y creo que aquí también los presentes muchos recordarán que cuando venía una factura anteriormente, pues íbamos subrayando todos los requisitos, ¿no? Que todo estuviera completo, que todo estuviera adecuado. Sin embargo, creo que hoy en día hasta hemos perdido esa situación por el hecho de que si mi proveedor en este caso ya pudo timbrar el CFDI, yo ya doy por hecho que cumplió con los requisitos y creo que no debería de ser así, porque en un momento dado deberíamos estar revisando las claves, el concepto, si es PUE, si es PPD, y algo que también las empresas tampoco nos hemos enfocado es el tema de los complementos de pago, donde no solamente basta con el CFDI que tuvimos del proveedor, sino hoy en día los requisitos y los que nos plantea las disposiciones es que tengamos los complementos de pago. Y hoy en día los tenemos en su totalidad. Creo que es muy difícil, te dependemos siempre de ese tercero. Y que creo que en esta parte, Marco, tocaste un tema fundamental que ya es lo práctico y también el análisis de, bueno, si el SAT está usando herramientas tecnológicas, ¿por qué yo no lo he de hacer? ¿O cómo me hago yo de esas herramientas que me permitan de cierta forma homologar las bases con lo que está visualizando el SAT? Y es el caso también de la nómina, Karen. En el caso de la nómina, ¿qué aspectos debemos de observar ya ahora al cierre? Sí, la nómina también es una situación, como lo comentaba Marco, polémica, al igual que los ingresos, porque se había prestado para diversas prácticas no necesariamente correctas. Entonces, esto prácticamente lo que llevó al SAT es hacer estas automatizaciones o buscar la manera de fiscalizar de una mejor forma o tener localizados todos esos puntos que pueden generar diferencias. Entonces, aquí es muy importante cuidar principalmente lo que vamos a llevar, como bien comentaba Marco, a estos FDIs o estos comprobantes que al final ya se van a plasmar también en una declaración anual, hablando de personas morales, pero también van a tener un impacto en estas personas físicas a las que les hagamos pagos por este concepto. Entonces, no solo ya es cuidar nuestra parte como patrón o como empleador, sino también de aquellos a quienes impacta lo que nosotros vayamos a reflejar en estos comprobantes. Sí, y justamente este segundo componente donde ahora yo como empresa también soy generador de información respecto de a un tercero y este posible impacto que puede tener en esos terceros o propiamente en nuestros empleados, lo hemos visto ya en otras ocasiones, Karen. Por ahí recuerdo que traíamos algún tema de jubilados que nos llegamos a topar. ¿Nos puedes ahondar más en esta parte? Sí, claro, el tema con los jubilados es que pues también se pierde un poco de vista las claves que estamos utilizando para reflejar esos montos y muchas veces, digo, en el proceso, en el día a día, ya tenemos como una rutina y dejamos de un lado qué debería de ser lo correcto. Y precisamente cuando llega el SAT y hace estas conciliaciones, pues detecta diferencias enormes porque pues las compañías prácticamente en la parte de jubilados pues tienen montos millonarios, ¿no? Bueno, dependiendo del tamaño.
pero pues eso puede impactar porque realmente no vamos a saber de dónde provienen esas diferencias si no lo tenemos machado y no hacemos estas conciliaciones que mencionabas en donde busquemos homologar o detectar áreas de oportunidad. Y que justo platicaba yo de los jubilados, Marco, porque ese es un caso como muy, muy puntual donde claramente no debiéramos de tener alguna relación o algún impacto directo dentro de nuestra base. Pero hay muchos otros, Marco, particularmente en el caso de nómina, ¿no? Sí, o sea, realmente hay diferentes casos que en un momento dado no consideramos y algo que mencionabas totalmente es un tema de cuando hasta se automatiza la nómina, donde ya dependemos de los propios sistemas, donde la información ya cae y se emite, repito, seguimos sin, confiamos tanto que ya no revisamos cuáles son los campos que estamos cubriendo, ya sea que estamos poniendo un código mal cuando se refiere tal vez a alguna herramienta de trabajo, algún tema de vales de despensa, entre otros, directamente, que nos llegan a afectar. Y a veces no nos damos cuenta en el día a día, donde al parecer cuando machamos nuestra nómina que tenemos contra lo que tenemos de CFDIs, pues realmente coincide. Sin embargo, cuando en este caso el empleado, el trabajador, está realizando su propia declaración anual, él es el que a veces se percata que tiene diferencias, ¿no? O que no, la información que le está cayendo no es correcta. Y pues claramente ya la tomó el SAT y qué implicación trae, pues que se tiene que acercar con nosotros a verificar o tendríamos que estar emitiendo nuevamente esos CFDIs. Aunque, ojo, digo, el hecho que ya nos demos muy tarde, pues ya no estaríamos en tiempo o de poder deducir, ya estaría de mala forma emitir ese CFDI. Sí, claro. Y creo que justo estos tres universos que platicamos se ven impactados de forma general por las cancelaciones. Sin embargo, el tema particular de los ingresos tiene su propia complicación, Marco. En el caso de cancelaciones, tenemos nuevas reglas, Marco. ¿Cuáles son estas reglas que vamos a tener a partir de este ejercicio? Pues mira, el tema de cancelaciones y que ha sido un tema para las autoridades, en este caso para el SAT, muy relevante, porque, como mencioné al inicio, la autoridad lo único que ya está buscando es mandarnos una línea de captura, paga lo que tengas que pagar y ya no hagas ni tus cálculos, ya no hagas, si no es lo que yo quiero que me enteres. Y así es como en un momento dado lo estaríamos viendo. Y el tema de las cancelaciones, pues obviamente le afecta al SAT. Entonces, algo que ha hecho es robustecer el tema de cancelar un CFDI. A partir de este ejercicio 2022, estrictamente los CFDIs que estuviéramos emitiendo solo se pueden cancelar en este ejercicio. ¿Qué es lo que provocó esta situación? Algo que ya aplicando la ley, la propia autoridad bajó un switch del tema de cancelación de ejercicios anteriores, algo que trajo una situación pues muy fuerte en este caso para todos los contribuyentes, donde estuvieron reclamando a través de Prodecon, quejas, etcétera, que habilitaron esta situación. Sin embargo, hoy en día, la autoridad, como está viendo las cancelaciones, pues no solamente es algo pequeño, sino tienes que seguir hasta un propio procedimiento, en el cual pues tienes que, si estás vinculando en este caso un CFDI o lo estás corrigiendo, hay que vincularlo correctamente, es decir, hay que tener bien esa relación, que estoy sustituyendo ese CFDI para posteriormente cancelar el que ya había emitido, es decir, nada más lo estoy sustituyendo. Y en su caso, cuando realmente el CFDI o la operación no debería que fuera un duplicado, algún tema, tenemos que solicitar en este caso la cancelación directa, la cual en este caso tendríamos o tiene directamente nuestro cliente 3 días para aceptar, para rechazar más bien la cancelación si es que no lo acepta, o en su caso automáticamente se da por default. Algo de este tema de las cancelaciones es, como dije, pues realmente la autoridad quiere ya tomar la información que tenemos. Entonces, hoy en día la autoridad sí quiere que hagamos lo menos de cancelaciones que se puedan. Y vuelvo al tema de ser perfectos en el tema de emitir un CFDI, saber que lo estamos emitiendo de la forma correcta. Porque el hecho de que no tengamos o no hayamos cancelado algún CFDI en tiempo, podemos ser acreedores, pues obviamente no solo al impacto de un tema de ISR, sino también hasta un tema de multa porque no lo estamos emitiendo de forma correcta. Sí, sin duda, Marco. Y creo que un tema que ya viene muy puntual para este ejercicio es el tema de operaciones que yo propiamente hubiera realizado y que no se me materializaron. Tú hablas perfectamente, disculpa la redundancia, pero de la perfección en la emisión de los FDIs. La realidad es que en la práctica no sucede, Marco. ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer
ahorita para estos casos que tengo? Pues mira, hoy en día y lo que mencionamos y casi casi el título, como tú dices, redundante, es tenemos que conciliar, revisar, en un momento dado, ver ahorita los parámetros que tenemos en nuestro sistema, porque ya estamos a nada del cambio del CFDI 3.3 al 4.0. Y algo que todavía vuelve con temas muchísimo más complejos, cambios que todavía la autoridad ni ha visto, y hoy en día tenemos que estar totalmente revisando. Lo vemos como un tema muy operativo y muy simple, pero la relevancia que hoy día se tiene es demasiada y creo que la estamos perdiendo de vista. Sí tenemos que sentarnos a revisar completamente, no solo que se pueda timbrar, sino que estemos timbrando de la forma correcta con los conceptos correctos. Sí, Además, hay un poco, perdón que te interrumpa, Gabriel, antes de continuar. También hay un tema, como lo mencionaba Marco, de la importancia de conciliar, es que actualmente, si yo acumulé un CFDI, pero de repente llega un momento en el que digo está mal, utilicé mal la clave, el método de pago X caso, y me lleva a la sustitución, incluso hemos llegado al absurdo de que el SAT diga que te lo tienes que volver a acumular. Por eso cobra tanta relevancia esto de revisarlos y tenerlos perfectamente identificados para que en caso de que llegue esta invitación tengamos la respuesta a la mano, ¿no? Y no nos lleve justamente a esa doble acumulación porque no sabemos cuál es el origen. Sí, y por lo tanto, como tú bien dices, tener que cancelarlos, Karen, donde obviamente, como mencioné, estrictamente solo se pueden cancelar en el mismo ejercicio que se emiten. Sin embargo, mínimo el SAT ha dado la prórroga o ampliar el plazo, no quise prórroga, ampliar el plazo para cancelarlos a más tardar cuando se presente la declaración anual. Entonces, si bien cierto, estamos con poco tiempo para terminar este ejercicio y estaríamos teniendo que cancelar, sí debemos de revisar nuestra información. sí, y creo que ambos están poniendo, traen a la mesa un tema bien relevante que son los cambios, pero desgraciadamente en muchas ocasiones esos cambios no se adoptan en tiempo. Y es por ahí donde las prácticas del pasado hoy ya nos impactan, particularmente en el tema de las notas de crédito. Ahí, Karen, ¿qué es lo que debemos observar con este cierre? Sí, prácticamente el cambio para las notas de crédito viene de que, como bien comentabas, anteriormente se utilizaban para cancelar ingresos. O sea, era tan fácil como emitir un CFDI de ingresos y de repente decir, eh, es incorrecto, ¿cómo lo cancelo? Nota de crédito, dejando a un lado pues ya la parte de la cancelación. Entonces, esto se prestaba para que pues prácticamente llegamos a la declaración anual e incluso puede que ni teníamos ingresos o tenemos ingresos muy mínimos precisamente por esta situación. Entonces, lo que busca ahora el SAT es que sí se puedan emitir, pero solamente en casos muy específicos, como son los descuentos, las bonificaciones o alguna devolución. Pero todo esto debe de llevar el soporte documental que le dé esa tranquilidad o que le dé esa certeza de que son procedentes, ya sea que vengan en algún contrato o que vengan establecidos en algún documento que se pueden otorgar este tipo de descuentos o bonificaciones. Y para ello, pues sí establece exactamente que pues sí puede llegar a revisarlas y si determina que no están bien soportadas, que no hay una razón para la que se hayan emitido, pues las echa para atrás, ¿no? Y que principalmente lo que mencionas, Karen, porque hoy en día, digo, todavía que creo que todavía la autoridad no lo ha dado en práctica, pero ¿qué tenemos que hacer? El tema de la documentación, el tema del soporte de estas notas de crédito se vuelve importante. Algo muy clave que dijiste es el tema de solo se puede emitir una nota de crédito por un tema de una devolución, una rebaja, directamente una bonificación. Ahora, estos tienen que estar sustentados, tiene que haber una razón de por lo cual lo estamos dando. Entonces, pues, se vuelve fundamental que lo tengamos a través de un contrato. Pero ojo, no va a bastar tampoco solamente que lo tengamos en un contrato, porque ¿qué es como nos va a estar, en este caso, fiscalizando la autoridad? Ok, tú le diste un descuento del 30% a una cierta persona. Sin embargo, a otra se lo diste el 10%. Explícame la razón. Te va a empezar a cuestionar el por qué estás dando esas devoluciones, esas rebajas. Debemos de tener soportado totalmente el tema comercial
directamente con cada uno de nuestros clientes. ¿Por qué? Si vamos a tener riesgos, la autoridad nos puede desconocer esta devolución, esta rebaja, por todo este tema de notas de crédito, por no solo el simple hecho de emitirla, sino va a buscar que tengamos totalmente respaldadas estas operaciones. Creo que justo en este análisis que planteamos ya como posibles, no le diría amenazas, sino oportunidades que pueden surgir con el propio cierre, surgen dudas ya muy específicas. Una de estas puede ser ¿qué sucede con todas aquellas operaciones que salen de mi curso natural o aquellos ingresos que salen de mi curso natural de operación, es decir, operaciones esporádicas? ¿Qué tengo que hacer con ellas, Karen? ¿Debo de reportarlas a nivel del anual o cuándo las debo de reportar? Sí, se deben de reportar dependiendo de la operación, pero incluso también debe de ser a nivel mensual y esto ya conlleva que se vayan a la declaración anual, o como lo comentábamos al principio, también hay ciertos campos de operaciones en particular que solamente se reportan a nivel anual. Sí, Así es. perdona, Adelante. Gabriela, ahí como puede ser pues el tema de la fluctuación cambiaria, ¿no? Algo que de repente perdemos de vista, no va a tener un CFDI, pero sí tenemos que estarlo, como bien dice Karen, acumulando de forma mensual para que obviamente también se vea reflejado en la declaración anual o en su caso también nuevamente detallarlo en la propia anual. Sí, creo que esta parte es fundamental que mencionas, Marco, porque la práctica que tiene FINA es, si yo quiero ver algo reflejado en el manual, necesito verlo a nivel de provisional, salvo que sea algunas de esas que comentaban ustedes. Hay muchas otras, pueden ser incluso operaciones derivadas, platicabas de la ganancia cambiaria, y hay muchos otros escenarios, pero el tema, me parece, para todo el foro es hacer un análisis puntual de qué es la naturaleza, como bien mencionabas, Karen, de ese ingreso y el efecto que ello debe de tener. Y bueno, creo que en tema de toda la parte de CFDI hemos avanzado y ahora vamos a todas estas oportunidades que platicábamos ahorita y sobre todo aquello que podríamos administrar de una manera más eficiente. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya hay cambios con ello. En este caso, ¿qué ha sucedido precisamente en materia de servicios especializados, Karen? Platícanos un poco del impacto que debemos de anticipar hacia este año. Sí, como recordamos, recientemente ha habido cambios en materia laboral y sobre todo en subcontratación. A partir del año pasado, en septiembre del año pasado, se hizo una reforma en materia de subcontratación, en donde prácticamente lo que nos lleva es a que se van a prestar, bueno, esta operación ya es prohibida, pero lo que se va a permitir es prestar estos servicios especializados u obras especializadas, que básicamente radican en que no estos servicios que se presten no formen parte del objeto social de la persona moral o de la persona a la que se le preste el servicio. Pero aquí vienen también requisitos importantes que debemos de cumplir. Y lo que nos establecen las disposiciones básicamente es que cuando yo voy a hacer un pago, debo de verificar y contar con la documentación soporte correspondiente a todos estos servicios especializados que recibo. Entre ellos tengo que revisar que tenga un registro, que precisamente es uno de los puntos importantes y que hemos venido teniendo, es que ya se tienen que registrar, deben de cumplir con ciertos requisitos y tener cierta documentación que les permita tener su registro activo y vigente, porque también la Secretaría del Trabajo está presentándose ya en las oficinas para revisar si es procedente este registro. Y aunado a ello, pues también vamos a tener que hacernos llegar de la información correspondiente a que son pues prácticamente las declaraciones donde se paga el impuesto, los FDIs de nómina, que se hayan pagado las contribuciones de seguridad social, entre otros. Así es, Karen. Y creo que sobre todo en este caso del REP se marcó, ya en la práctica, sobre todo en el pasado, identificamos que habían distintas actividades al interior de la empresa que podían estar sujetas a REPSE y que por lo tanto también podrían estar vinculadas a su deducción.
De estos casos que tuvimos en el pasado, Marco, ¿cuáles son los que pueden ser más relevantes al interior de las organizaciones? Mira, yo creo que los dos principales servicios en este caso que tenemos y que debemos de estar observando, y que la mayoría, en forma general, creo que las empresas casi siempre lo tienen, es uno, el tema de la seguridad y posiblemente también el tema de la limpieza, donde simplemente estos dos erogaciones, estos gastos que tenemos dentro, muy comunes dentro de nuestras empresas, son los casos más particulares donde tenemos que contar con un REPSE. Y algo que pues mencionaba Karen totalmente es que debemos de contar con toda esta documentación y que hoy en día a veces por nuestro día a día, conforme va avanzando, si hablamos de un tema de conciliación de CFDIs y estamos enfocados en eso, todo nos olvidamos de recopilar toda esta información. Y algo que es totalmente indispensable para su deducción directamente y para comprobar, porque no solo ya nos vamos a hablar de un tema de ISR, de IVA directamente, sino el hecho, como mencionó, ya hoy en día están muy activas estas revisiones donde si en su caso llegan a nuestra empresa, pues ¿qué tenemos que hacer? Cerciorarnos, nos van a preguntar, nos van a solicitar esta información para confirmar que esté todo adecuado. Y en el mismo hecho de que nos estemos cerciorando que se encuentra vigente el REPSE de la otra persona. Yo te llamaría, Gabriel, que aquí el tema es hasta de repente yo me siento en una cacería de brujas, ya realmente tengo que estar preparado por todos lados. O sea, realmente entre un tema CFDI, entre un tema del REPSE, tenemos que estar con muchos controles que nos ayuden en este caso, porque el hecho de que lo llevemos tal vez de cierta forma manual o un tema, pues es muy difícil. Entonces sí son cosas que tenemos que empezar a automatizar, porque sí lo digo, el SAT va 2 pasos adelante en eso que nosotros, está muy bien preparado y su fiscalización viene siendo muy rápida. Sí, y creo que aquí se presenta un tema también práctico, Marco, Karen, que nos hemos estado encontrando, y es el tema de la periodicidad del REPSE o la no periodicidad del REPSE. Ahí, Karen, ¿qué debemos de considerar de cara a la declaración anual o a este cierre? Sí, pues prácticamente lo que vamos a considerar, podemos tener muchos casos, ¿no? Desde que yo voy a hacer mi pago, y esto hablando en materia de IVA, que podría acreditar si reviso que el REPSE se encuentre activo, ¿no? Y obviamente me allego de la documentación que ya platicamos, pero también podría darse el caso en el que en determinado mes reviso, está activo, todo está en orden y tengo la documentación soporte. Pero llego a final de año y me doy cuenta que pues ya no tiene REPSE, ya se canceló o se dio de baja incluso, ¿no? Identificó que no estaba obligado y se dio de baja. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos que llegar a analizar y determinar de qué es lo que va a suceder. Vamos a dejar de tomar la deducción en su totalidad por el ejercicio. Tenemos que regresarnos a corregir declaraciones en donde hayamos acreditado esos pagos o qué es lo que va a suceder de manera particular con este REPSI. Sí, y justo creo que esta parte, Karen, es algo fundamental. ¿Qué sucede si durante el ejercicio perdí el famoso registro y qué impacto puede tener, no solo a nivel de renta, sino a nivel de IVA? Entonces, este aspecto debemos de considerarlo desde ya. Recordemos que es una deducción que está tomando fuerza apenas, que como bien anticipaban Marco, Karen, está tomando sobre todo ya relevancia, no solo para el tema del registro en sí mismo, sino del cómo se está fiscalizando a las personas que prestan ese servicio, ¿no? Y justo con el tema de novedades, los famosos créditos incobrables. Ahí, ¿qué podemos o qué debemos de anticiparnos, Marco? Como bien dices, para este ejercicio 2022, pues obviamente los requisitos cambiaron. Que pues digo, fuera de que entremos mucho más a detalle, estos nuevos requisitos son dos. Uno es que ya no solo va a bastar que tengamos en este caso alguna demanda, algún proceso judicial, en el caso cuando estamos reclamando el tema de una cuenta por cobrar, sino vamos a tener que tener una resolución favorable directamente, donde ya podamos ejercer nuestro derecho de cobrar dicha contraprestación. Pero no solo basta en tener la resolución favorable, sino realmente también debemos de haber agotado
cualquier gestión de cobranza para poder deducir, en este caso, un crédito incobrable. Algo que se vuelve pues, totalmente trascendental, porque las empresas venían con una mecánica, venían cumpliendo con los requisitos directamente y los podían hacer deducibles. Y en este caso, hoy en día, pues las cosas han cambiado. Pero pues no esto significa que todo esté perdido. Algo que debemos de estar analizando y es muy importante es, podemos ver también hacia el pasado, qué es lo que hoy en día se está consumando y si en un momento dado no lo he hecho deducible o algún tema se está concluyendo para este ejercicio 2022, es momento en que podamos aprovechar esta situación de un crédito incobrable. Entonces, tal vez si bien podríamos decir, oye, todo está perdido, son más requisitos, no lo voy a poder cumplir, creo que tampoco lo deberíamos de dejar de ver desde ese punto de vista, sino también de un tema de oportunidad. Debemos de analizar, de centrarnos bien a revisar nuestra información y en su caso, en los que estemos en los supuestos que ya podamos deducir esta cartera vencida o las cuentas por cobrar que tengamos, pues debemos de aprovecharla directamente. Justo sobre este tema de los requisitos, Marco, creo que hay que poner especial énfasis. Ya hemos visto y ya hemos sufrido las revisiones del SAT en materia de créditos incobrables. Karen, platícanos un poco de cuál es la visión del SAT cuando analiza esta partida. Sí, prácticamente lo que está revisando y uno de los requisitos que a lo mejor no mencionamos porque no son nuevos, pero que prácticamente a todos se nos olvida y lo dejamos pasar. O sea, sabemos que tenemos que informarle al SAT cada año, a más tardar el 15 de febrero, que vamos a tomar la deducción. Pero hay otro requisito muy importante y que también es fiscalizado y es la parte de avisarle al deudor. Porque tenemos también que informarle que vamos a tomar esa deducción para que de su lado haga la acumulación correspondiente. Y muchas veces dejamos de lado esta parte y simplemente nos quedamos a nivel de se presenta la declaración informativa. Y además otro de los puntos importantes que ya está tomando fuerza para esa revisión es justo tener la evidencia suficiente de que se hicieron las gestiones de cobro. Es decir, desde que se mandaron correos, comunicados, notificaciones o cualquier otra documentación que demuestre que efectivamente tuvimos la intención de cobrar y que buscamos realizar ese cobro y no pudo llevarse a cabo. Sí, creo que es en este diferimiento o en este proceso que se busca el SAT o al interior del SAT de asegurarse que tenemos con cada uno de estos pasos, donde en muchas ocasiones en revisiones nos hemos emproblemado. Y nuevamente cobra relevancia, el tema de cómo integro yo estos créditos incobrables, que como bien anticipabas, Marco, ya no los vamos a poder tomar one shot ahora, sino tenemos que esperar, ¿no? Pero también se vienen en estos procesos de transición el tema de los intereses, puntualmente porque traemos efectos enlazados de años anteriores. Platícanos un poco, Marco. Sí, fíjate que en el tema de los intereses, algo que es muy importante, de repente estamos tan enfocados en lo nuevo, en lo más reciente, en un momento dado, como es el tema de los intereses netos. Pero yo creo que antes de entrar y empezar a detallar este tema, Gabriel, debemos de tocar que no solamente los intereses se vuelven no deducibles por los intereses netos. Lo que tal vez primeramente teníamos que estar observando es el tema de la capitalización delgada, ¿sí? En donde directamente pues tenemos que analizar si tenemos alguna deuda con el extranjero, que es nuestra parte relacionada, realmente si cumplimos con estas reglas directamente para poder hacer deducibles los intereses. Algo que te puedo decir, hoy en día sí perdemos de vista. Y segundo tema, pues ya entrando ahora sí al tema de los intereses netos, pues como tú ya mencionas, ya estamos en el tercer año que ha entrado esta disposición, que como sabemos, digo, ha sido un poco polémica, y el tema, pues obviamente, sí ha afectado directamente a muchas compañías el no poder deducir estos intereses. Cobra relevancia que no olvidemos diversos casos. Digo, como bien ya sabemos, en la mecánica hay que determinar nuestra utilidad fiscal ajustada directamente del ejercicio. Tenemos que en un momento dado cerciorarnos si podemos hacer deducibles ya en este ejercicio nuestros intereses que dejamos de disminuir en ejercicios anteriores.
Uh-huh. Algo que tenemos que estar analizando en conjunto con los efectos que estamos teniendo hoy en día. Sí, Marco, y justo creo que esta sensación que a veces parece como de olvido de los temas de los intereses, no lo debemos dejar pasar. Hemos visto impactos muy significativos y que no se quedan solamente al nivel de la deducción per se, sino que tienen otro impacto, eh, incluso en otras partidas. Por ejemplo, en el caso del ajuste anual por inflación, Karen, platícanos un poco qué debemos de observar vinculado al tema de intereses. Sí, claro. Sobre todo la parte de los intereses en el ajuste anual por inflación, pues recordemos que los vamos a considerar en cada uno de los meses, excepto por la parte de vengada, ¿no? Que esa es la mecánica de manera muy general. Sin embargo, estas disposiciones que comentaba Marco, que son capitalización delgada e intereses netos, pues nos llevan también a tener partidas no deducibles. Y como bien nos menciona el ajuste anual por inflación, pues no vamos a incluir todas aquellas partidas que en determinado momento hayan o no hayan sido deducibles. Entonces hay que cuidar muy bien este tema y ver sobre todo, analizar cuál es el impacto de estos intereses que puedan no ser deducibles en algún ejercicio o que lo sean en el futuro y cómo impacta nuestro ajuste anual por inflación. Porque también una situación muy importante es que dependiendo de la posición de la compañía, pero el factor inflacionario se torna muy relevante y eso nos puede llevar desde un ajuste acumulable millonario hasta una deducción muy importante. Sí, coincido totalmente, sobre todo justo como comenzábamos esta plática, en un ambiente inflacionario como en el que nos encontramos, un ambiente inflacionario alto, que obviamente va a tener impacto en todas las partidas, pero creo que esta puede ser de las que nos puede dar algún tipo de beneficio o de oportunidad en el cálculo del cierre del ejercicio. Y justo entrando un poco al análisis ya puntual que nos hace nuestro foro, Marco, por ahí nos preguntan cuáles son los medios o cuáles pudieran ser medios válidos para notificar a un deudor en el caso de que yo quiera deducir un crédito incobrable. Sí, claro, fíjate que ahí ese tema pues ha sido un poco pues, amplio, lo voy a mencionar, porque pues, realmente el tema de la notificación, en este caso al deudor, no existe una regla abierta directamente que nos establezca cómo lo debemos de hacer. Uh-huh. Entonces ha sido muchísimos mecanismos que han implementado algunas empresas para poder notificar en este caso al deudor sobre esta deducción que vamos a tomar y por lo tanto la acumulación. Algunos que en un momento dado se da en la práctica es obviamente el envío de cartas, donde obviamente estamos buscando que tengamos algún acuse. Ha sido también medios a través de alguna paquetería, donde sabemos que hay un reporte donde se están entregando efectivamente las cartas. En un momento dado se ha puesto hasta a través de correos electrónicos y algo que buscamos o que principalmente la autoridad es que busca que realmente se haya notificado, realmente las autoridades, nuestro deudor más bien, haya visto o sea conocedor de que tiene que acumular este importe. Entonces, algo muy importante es de que a través de los medios diferentes que podamos hacerlo, siempre tengamos alguna aceptación o tengamos algún acuse que permita comprobar que efectivamente fueron entregadas. Y algo que sí recomendamos es posiblemente tratarlo de hacer directamente antes de que acabe el ejercicio para cumplir con la disposición. De acuerdo, Marco. Creo que en esta parte es donde también podemos tener oportunidades, pero esta pudiera ser más de las que tuviera amenazas si no logramos una notificación que realmente cumpla con todo eso que comentas, Marco. Y justo ahora, por la parte de los intereses, hay mucha duda sobre cómo debo de impactar o cuáles son la mecánica que debe llevar, Marco, el tema de intereses netos con capitalización delgada. ¿Nos puedes platicar un poco cómo conviven estas dos reglas? Sí, ahí lo primero que debemos de observar y en un momento dado como se viene la línea es lo primero que debemos de tomar en cuenta es el tema de la capitalización delgada. Como tal, por disposición expresa, debemos de considerar esta de primera mano
y posteriormente hacer nuestro cálculo directamente de los intereses netos para determinar si todavía no caemos. Es decir, si cumplo perfectamente con el tema de capitalización delgada, no me salvé. Me tengo que pasar a intereses netos y verificar en este caso si no me encuentro en dicho supuesto. Sí, y fíjate que justo todas estas partidas en la convivencia que tienen y sobre todo para que nuestro foro, las personas que nos acompañan hoy en día lo tengan muy en cuenta, es el tema de PTU y de las bases que se determinan con cada uno de estos elementos que hemos ido recorriendo en lo que llevamos de la plática. ¿Por qué? Particularmente porque la PTU la vamos a ir construyendo precisamente con estas deducciones, con estos ingresos y sobre todo porque es una partida que vamos a tener que manifestar en nuestra declaración y que sobre todo implica flujo, Karen. Esa es la parte fundamental y que sobre todo pues se la vamos a entregar también a nuestros colaboradores, ¿no? Sí, precisamente por eso hay que cuidar todo desde, como bien mencionabas, tener nuestros ingresos conciliados y perfectamente identificados, así como nuestras deducciones y en determinado caso ver qué situaciones pudieran optimizar nuestro cálculo para la base de esta PTU. De acuerdo. Pues bien, hay también obligaciones que se vienen con motivo del tema de cierre, entre ellos el tema de pagos al extranjero. En ese caso, Karen, ¿qué debemos de observar? Sí, los pagos al extranjero también son una deducción que muchas veces perdemos de vista y nos quedamos en la parte de lleva o no retención, ok, check, a lo mejor lleva una retención menor conforme a algún tratado, pido la constancia y ya. Pero muchas veces no nos detenemos a ver que debe de haber un contrato que debe de ser analizado para efectivamente considerar si existe esta retención o no y tener en el caso de que no exista, tener todos los elementos suficientes para poder demostrarle al SAT por qué no estamos enterando una retención por este concepto. Asimismo, también vamos a tener que contar con el comprobante emitido por el extranjero. Este comprobante no tiene los mismos requisitos de un CFDI que conocemos, pero sí tiene ciertos requisitos particulares que debemos de cumplir y revisar para que este pueda ser deducible. Y además de esto, también tenemos que presentar o emitir un CFDI de retenciones y pagos en donde pongamos todos los datos correspondientes a este pago y retención que estamos haciendo a los extranjeros. Sí, y ahí muy importante en este caso, ahora sí, Gabriel, Karen, es obviamente revisar el momento en el que debemos de estar enterando las retenciones, donde directamente en su mayoría es cuando nosotros realizamos directamente el pago. Algo que sí debemos de estar observando directamente y en algunos casos sí vendría siendo en el tema cuando es exigible, como es en el caso de los intereses. Y es algo que debemos muy puntualmente estar observando. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estemos enterando o estemos notificando a las autoridades acerca de estas retenciones, pues obviamente debemos de tener todo el respaldo documental. Digo, volvemos al tema de tener todo este defense file directamente, todos estos documentos, todo este respaldo para en caso de obviamente cualquier revisión, pregunta por parte de las autoridades, lo tengamos bien integrado. Sí, sin duda, Marco. Y justo creo que todos estos pagos que acaban cruzando muchas veces con el extranjero, en muchas ocasiones con nacionales o incluso hasta con terceros, es lo que el SAT ha estado buscando tener más elementos, como bien comentabas, y nos ha puesto nuevas obligaciones, los famosos esquemas reportables y operaciones relevantes. En estos casos, Karen, ¿qué podemos decir o con qué nos debemos anticipar? Sí, sobre todo tenemos que analizar si estamos en alguno de los supuestos, ya sea de esquema reportable u operación relevante. Prácticamente la diferencia, por así llamarlo, es que vamos a tener operaciones relevantes, son estas operaciones especiales o extraordinarias que vamos a tener.
Poniendo casos muy específicos, pueden ser operaciones financieras derivadas, reestructuraciones, pago de dividendo, que van a tener ciertas características que los convierten en operaciones relevantes y que si estamos en alguno de estos casos tenemos que anticiparlo e incluso se lo tenemos que informar a la autoridad. En el caso de los esquemas reportables, pues son todos aquellos que me van a dar un beneficio a mí para el pago o para bajar el impuesto, por así llamarlo. Entonces, de igual manera, tenemos que tenerlos bien identificados y si nos ubicamos en estos supuestos, también informarlo a la autoridad en los plazos establecidos. Sí, hay como bien mencionas, Karen, digo, esta obligación y que de repente ya, digo, tal vez soy muy reiterativo en el hecho de decir de que el día a día hace que se nos olvide directamente de este tipo de informativas o que tenemos que estar informando directamente a las autoridades. Pues esquemas reporte de operaciones relevantes, pues han sido dos situaciones que tenemos que estar buscando, que tenemos que estar revisando, que vienen directamente de los programas de la OCDE, de BEPS directamente, donde tenemos directamente operaciones muy específicas. Por ejemplo, como bien mencionabas, Karen, de las operaciones derivadas, pero en el caso de los esquemas reportables sí tenemos temas como de operaciones donde hay una enajenación de activo fijo que previamente ya se había deducido, en este caso, operaciones con nuestras partes relacionadas que sean a título gratuito directamente, donde sí tenemos que estarlas detallando, tenemos que estar documentando directamente que las autoridades sepan que las realizamos. Sin embargo, en estas dos, o en estas directamente informativas que tenemos que estar presentando, la primera sí tenemos que tener, o tiene en este caso un límite, que son superiores a los 100 millones cuando debemos de estarlas presentando, y en el caso de operaciones relevantes, cuando son, en este caso, superiores a los 60 millones. Totalmente, Marco. Y creo que esto que pones en el radar es, y sobre todo como lo mencionas, es bien relevante y a este yo le pondría más la etiqueta de amenaza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se nos olvida. Estamos justo con, como bien comentabas, en el día a día y no le damos la importancia. Entonces, esto es clave. Pero también se vienen los cambios justo en esta información que hay que enviar al SAT en tema de dictamen fiscal y la famosa ICIF. Marco, en este caso, ¿qué ha cambiado? Pues mira, principalmente, pues obviamente el tema del dictamen fiscal, pues vienen nuevas reglas que sabemos de que debemos de estar presentando a más tardar el siguiente año, el 15 de mayo, lo cual pues representa obviamente este regreso, no sé si déjame decir, triunfal directamente del dictamen, donde pues obviamente ¿qué está buscando la autoridad? Porque no es un dictamen como se había llevado anteriormente, sino hoy en día este dictamen ha tenido un tema de reporte, donde directamente, en este caso, el contador certificado tiene que reportar y en este caso también cerciorarse el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya sea impuestos federales, seguridad social, impuestos sobre nóminas, comercio exterior. Algo que pues totalmente, otra vez nos volvemos a un tema de que tenemos que informar, tenemos que estar perfectamente con nuestro cumplimiento fiscal. Y algo que sí hemos también dejado pasar es que si estamos obligados a un tema del dictamen fiscal, automáticamente nuestras empresas que estén correlacionadas con esta empresa tienen que presentar el ICIF, algo que han perdido de vista muchas empresas. Se encontrarán obligadas aún aunque no tuvieran el monto de los ingresos. Entonces ahí es muy importante que consideremos esta situación porque es algo que hemos estado perdiendo de vista. Justo en este tema del dictamen y la ICIF, Marco, y ya lo adelantabas, tema responsabilidad, responsabilidad para el contador. ¿Y qué implica, Karen? ¿A qué nivel tiene que involucrarse ahora el contador? Pues prácticamente se tiene que involucrar, por decirlo así, al 100%, porque ya cualquier omisión o cualquier situación que no revele o en donde no diga que exista una contingencia, pues puede haber incluso hasta ya temas penales, ¿no?
Justo, creo que en esta parte donde ya el contador se le subió el grado de responsabilidad y él tiene que cerciorarse de todo esto, es donde ahora se va a voltear con nosotros como compañías, con los contribuyentes, como empresas, para precisamente exigirnos que todo esté prácticamente alineado, balanceado y que todo esté reluciente. Por ello, aún más la importancia de los famosos cierres y el anticiparnos. Entonces, particularmente en el caso de esquemas reportables, ¿qué monto se debe informar, Karen? ¿O hasta qué monto? ¿Cómo están las bandas, los pisos y techos? Platicábamos un poco ahí del tema de los 100 millones, Marco, que Sí, ese, que ese de forma particular aplica para ¿cuáles? sí, directamente, o sea, en este caso, o sea, como comienza la disposición es que debemos de reportar las operaciones que hemos realizado, que pues, mediamente pusimos algunos ejemplos, pero pues obviamente tenemos todo el tema de las demás operaciones. Sin embargo, sí han puesto que hay un margen que solo hay que reportar las operaciones que se tienen de 100 millones hacia arriba, en este caso de los esquemas reportables. Y en el tema de las operaciones relevantes, se deben de presentar cuando son superiores a los 60 millones. Digo, aquí nada más recordar también los plazos en los que debemos de estar presentando la informativa. En el caso de los esquemas reportables, se tiene que presentar a más tardar el 15 de febrero, que algo que no debemos de perder de vista. Si bien creo que les hemos mencionado muchas obligaciones que tienen, pues ahí les va otra, ¿no? Para que no se vayan a dormir, ¿no? Y el parte de las operaciones relevantes, sí las tenemos que estar informando de forma trimestral. Y el hecho de que no lo hagamos y en caso de alguna revisión la autoridad se percate de esto, las multas son considerables. Son de diferente monto dependiendo de las operaciones, pero sí es algo significativo que al final nos puede traer un riesgo. Entonces sí es muy importante que si no la presentamos en un pasado, pues lo hagamos y en su caso no perdamos de vista el tema del 15 de febrero. Además, también como bien comentabas, Marco, no hay que perder de vista que si bien existen estas informativas que son a nivel anual, también existe la obligación de reportar estos esquemas dentro de los 30 días siguientes, dependiendo de si es generalizado o personalizado. O sea, estamos ante estos dos momentos en donde vamos a revelar si existen estos esquemas reportables y por otro lado la declaración informativa que estamos obligados a presentar. Y bueno, ya un poco tratando de redondear los temas y sobre todo para no dejarlo en el aire, ¿quiénes son aquellas personas o contribuyentes que deben presentar dictamen fiscal, Marco? Conforme a la cifra actual, perdón, para el dictamen fiscal, ahí sí son empresas que tengan ingresos superiores a los 1.600 millones de pesos directamente, aproximadamente. Y en el caso del ICIF, ya la cifra ahora sí actualizada, son aproximadamente 900 millones de pesos. Perfecto. Aunque saber que si nuestra madre o una empresa parte del grupo tiene que dictaminarse, podría hacer que nosotros tengamos que presentar el ICIF de las demás empresas. Así es. Y creo que este último punto, Marco, es el que más nos hemos encontrado ya ahora. Eh, yo te diría preguntas, dudas y sobre todo sorpresas, porque sí Claro. pasa que no lo traían en el radar y sobre todo el dictamen, recordar que si bien el dictamen va a ir por separado, la ICIF requiere mucho trabajo adicional a la anual. ¿Y cuándo se va la ICIF? Pues precisamente con la anual. Entonces comienzan a convivir fechas, comienzan a potencializarse todos estos retos y bueno, pues hay que estar anticipando. Entonces, creo que viene a bien ir comentándolo. Ya estamos enfilándonos hacia la recta final. Marco, Karen, creo que a lo largo del proceso hemos hablado de las operaciones más relevantes con el foro. Por último, yo les pediría nada más que nos compartan su reflexión a cada uno. Por favor, Karen. Sí, claro, pues la reflexión que yo tendría aquí es sobre todo que precisamente nos anticipemos, que lo hagamos de manera preventiva para evitar llegar a un cierre en donde no sepamos ni en dónde estamos parados ni lo que va a suceder
y con todas estas herramientas nos alleguemos de la información correcta para también tener un buen cierre en cuanto a la declaración anual. Muchas gracias, Marco. Sí, ya me iba a adelantar, perdóname. Por último, yo te diría que no dejemos esto al último. Es decir, no dejemos esto hasta marzo, donde realmente posiblemente ya sea tarde para alguna toma de decisiones o por lo que nos ayude a subsanar alguna situación. Debemos de estar preparados, posiblemente ya estarlo haciendo ahorita, si no es que, como diríamos, ya vamos tarde directamente. Esto para que nos ayude, nos preparemos directamente y pues como siempre, la prevención principalmente es la mejor optimización que podríamos tener. Sí, sin duda. Muchas gracias a ambos, muchas gracias al foro. Tenemos por ahí bastantes preguntas, afortunadamente. Sin duda los vamos a estar buscando y yo me quedaría justo con esto último que comentas, Marco. Vamos tarde. Hay que meterle galleta. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Que tengan un muy buen día a todos. Gracias, Marco. Gracias, Karen. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.